con esta charla de hoy día. Y pues tenemos a mi invitada especial de Argentina, la doctora Lucía Irene Servindío, que es abogada, docente universitaria y nos viene con el tema de educación ambiental del Estado a la mesa familiar. Así que es todo tuyo. Lu, ahora te coloco las diapositivas. Muchas gracias, Esther. Bienvenida y gracias a ti por haber aceptado. No sé si se deja ver las diapositivas. Sí, la estoy viendo. Yo te voy indicando. Dale. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Lucía Servidío, soy argentina, vivo en Morón, provincia de Buenos Aires. De profesión soy abogada y docente también. Trabajo de manera independiente, como letrada en mi estudio y como profesora en la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy presento en este espacio al que se me ha convocado la educación ambiental del Estado a su mesa familiar. Podés pasar la diapositiva, Estef, a la siguiente. ¿La siguiente? Esta exposición, sí, la siguiente. Esta es la que está puesta. Bien. La que tiene los signos de preguntas. Bien. Esta exposición tiene como objetivo transmitir que el medio ambiente, como lo conocemos, logre ser motivo de interés en la sociedad. Y la sociedad, como sabemos, está conformada por familias. Familias que pueden ser de todo tipo. Son el núcleo de las sociedades, por eso me refiero a ellas en el título, y me refiero a la mesa familiar en sentido figurado, ¿no? Claro está. Porque es donde gran parte de las veces en donde las familias se reúnen. Pero lo importante es esto, ¿no? Que el tema medio ambiente sea causa de conversación, diálogo, debate, interés, como tantos otros temas de igual importancia y necesidad en la actualidad, como ser el aborto, la educación sexual, la ideología de género y tantos otros. Pues bien, ¿cómo se logra? ¿Por qué debería ser importante? ¿O qué consecuencias traería? Están ahí también las diapositivas, ¿no? Bueno, lo iremos viendo a continuación en el desarrollo de esta expo. Pasamos a la siguiente. Bien. Lu. Aguárdame, por favor. Ahora la señal. Bien. Un poco la señal. Ya estamos. Se me había ido un poco la señal. Bien. Dale. Ahora sí. Sí, es eso. Bien. Bueno, en primer lugar vamos a desarrollar un poco los pilares en que se basa esta ponencia. Por un lado tenemos el derecho y por el otro la educación. Con lo cual vamos a empezar hablando del derecho. Desde el plano de la legislación ambiental internacional. ¿Por qué? Porque si bien cada país tiene su propia legislación, me pareció conveniente hablarlo desde esta mirada, ya que los presentes en este momento, en este espacio, provenimos de distintas naciones, pero no olvidemos que todos somos de un mismo lugar de este mundo, ¿no? Vamos a la siguiente pantalla. Vamos a partir de un primer concepto en cuanto al derecho ambiental internacional o la llamada DAI, el cual constituye el conjunto, pasamos a la siguiente, el cual constituye el conjunto de normas jurídicas de carácter internacional destinado a la protección del ambiente en cualquiera de sus formas. Podés pasar a la siguiente. ¿Ya? Lu. Lu. ¿Me escuchas? Lu. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Ah, ya. Sí. ¿La paso a la siguiente? ¿Me escuchás? Sí. Pasá a la siguiente. ¿Otra más? Sí. Otra más. Y otra más. Bien. La existencia de más de 4.000 convenios e instrumentos internacionales con algunas disposiciones para enfrentar la protección del ambiente son una muestra de esto que digo. Pasamos a la siguiente diapositiva, Steph. Bien.
Cabe destacar que el derecho ambiental en sí invade todas las ramas del derecho, tanto públicas como privadas, pudiendo conceptualizar, tanto públicas como privadas, ¿no? En segundo lugar, ya viendo la parte conceptual, como para adentrarnos en el tema, vamos a ver dos partes más en cuanto al derecho, que es el contenido y los principios. Vamos primero por los contenidos, que es el segundo punto. Vamos a ver el contenido de la DAI, el cual, para hablar un poco en contexto y resaltar la historia, nace en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972, bastante antes de los distintos derechos ambientales nacionales que se fueron configurando como tales, y en este sentido el DAI, Derecho Ambiental Internacional, constituye un ejemplo de influencia en el derecho internacional, en los derechos internos de cada Estado. De todas maneras, es menester aclarar que la existencia de la legislación ambiental en los ordenamientos internos de algunos estados antes de Estocolmo, año 72, respondieron a una necesidad de legislar dentro de las ramas clásicas del derecho que requerían legislación especial. Pero no existía igualmente en esos estados el derecho ambiental como tal. Solo para aclararlo. Bien, ahora respecto al contenido en el derecho ambiental internacional constituido en tres categorías. Por un lado, los instrumentos internacionales que pertenecen a toda la humanidad. Por otro lado, tenemos los instrumentos internacionales que protegen elementos ambientales que pertenecen a dos o más estados. Y por último, instrumentos internacionales que se refieren a los efectos extraterritoriales del uso que hacemos de recursos naturales o elementos ambientales ya por parte de cada estado, de cada nación. Bien, pasamos a la otra diapositiva, Steph. Por último, en cuanto al derecho, abordaré los principios que derivan del mismo, que hasta ahora son la interdependencia ecológica entre naciones, la solidaridad, la cooperación ambiental, la obligación tanto de informar como de informarse, dentro de cada nación, a sus ciudadanos y entre naciones también. La universalidad, que refiere a la responsabilidad común para la comunidad internacional sobre los recursos, la regulación jurídica integral, tanto nacional como internacional, la responsabilidad común pero diferenciada. ¿Esto qué quiere decir? Significa que las responsabilidades deben ser compartidas por todos los estados debido si ocurren alteraciones causadas al ambiente como consecuencia, ¿no?, del ejercicio de actividades dañinas realizadas tanto por personas físicas o personas jurídicas dentro de cada jurisdicción. Después tenemos el principio precautorio, que significa que los estados no pueden ampararse en la falta de certeza científica absoluta para postergar la adopción de medidas eficaces en pos de impedir la degradación del ambiente. Luego, el principio de conjunción. Tradicionalmente, esto se refiere a que en el derecho internacional se distingue en doctrinas dominantes, que son el monismo y el dualismo, según se incorpora la norma internacional al orden, según cómo se incorpora, la norma internacional al orden jurídico interno. Para la primera, que es el monismo, no hay existencia de dos órdenes jurídicos separados, que es lo que ocurre, por ejemplo, acá en Argentina. Para el dualismo sí. Esto depende, son separados, digamos, son autónomos. Esto depende de cada ordenamiento jurídico interno, ¿no? Bien. Después tenemos la variable ambiental, que significa la introducción de la variable ambiental como principio en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional en el plano de lo ambiental, ¿no? Después tenemos la transpersonalización, palabra larga y difícil, de la norma jurídica ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Significa que toda violación al derecho ambiental lesiona tanto a la persona humana como al ambiente, dando lugar al derecho deber, derecho obligación de su reparación. No contaminar. Y por último, el utilizador pagador. Es como, digamos, el principio económico dentro de todos los principios, en donde que consiste en que quien usa los recursos debe pagar y responder a las distintas fases de explotación, transformación y uso de esos recursos naturales, así como de los efectos ambientales derivados, ni hablar si producen efectos dañinos, si llegan a producir efectos dañinos. Bien, hasta acá, primer pilar abarcado.
Ahora, Steph, pasamos a la siguiente diapositiva. Educación. Pasamos a la siguiente. Bien. Ahora, bueno, pasaremos a hablar un momento del otro pilar, que es la educación, específicamente también la ambiental, sumamente importante y esencial. Cabe destacar que desde aquí podemos ver que se denota más la retroalimentación entre derecho y educación, porque como dijimos en un principio, sin ley que la sancione y la ordene no hay educación, pero tampoco hay ley sin educación que nos enseñe a administrarla y a ponerla en práctica, ¿sí? Y también vamos a desarrollarlo desde el plano internacional, más específicamente sobre Latinoamérica, ya que desde este punto hay necesidades, realidades y culturas esencialmente diferentes entre los continentes. Vamos a verlo desde lo que es, desde la historia, ¿no? Los años 60 y 70 marcaron el inicio y difusión de lo que es hoy la educación ambiental en el mundo. Gracias, Steph. Pasamos al siguiente, así ya... Antes de entrar igualmente de lleno a los inicios de la educación ambiental en nuestra región, es importante destacar las diferentes y variadas influencias que recibió en materia educativa general la región latinoamericana. Por una parte, estaba la propuesta de pedagogía libertaria y popular de Paulo Freire, quien es el propulsor de lo que se llama la corriente contrahegemónica, y por otro lado estaba el positivismo y la racionalidad técnica o instrumental, donde se plantea que la educación debería operar a favor del dominio y control del ambiente. Esto llevó a que se construyeran una trama de pensamientos y una articulación particular en el tema de educación, en cada uno de los países, ¿no? Y lo mismo sucedió con el campo de la educación ambiental, o EA, o la llamada EA, y su proceso de establecimiento, ¿no?, en la región. Este inicio tuvo un claro tinte conservacionista, ¿no?, como veíamos en la filmina anterior, en los años 60-70, pues las crecientes preocupaciones por las alteraciones ecológicas y la crisis ambiental llevaron a buscar acciones desde diferentes campos del conocimiento para la conservación del ambiente. Entonces es así que se concibe una educación acorde con la visión de la problemática ambiental del mundo, pero de una manera industrializada, es decir, entendida como problemática puramente ecológica y no social. Y ahí es donde empiezan los problemas. La aparición de la educación ambiental en nuestra región, entonces, fue fuertemente influenciada por las improntas de cada década. Como bien especifica la filmina, en los 70, los serios problemas políticos militares. En los 80, el rezago económico. En los 90, la globalización y las variadas crisis que las caracterizan. En el 2000, toda la revolución tecnológica y comunicacional. Y hoy incluso, con la pandemia COVID-19, dado la necesidad y urgencia de implementar la virtualidad en las aulas. No obstante, pasamos a la siguiente, Steph, por favor. No obstante, a raíz de crecientes reflexiones, se derivó en que para el enfrentamiento de las problemáticas ambientales era necesario un cambio profundo en la organización del conocimiento, dado que el ambiente como área de investigación científica implica un diálogo de saberes en los cuales intervienen procesos de diferentes racionalidades, una transformación social y una crítica del modelo de la racionalidad científica industrializada. Industrializada entre comillas, ¿no? Bien. Pasamos a la siguiente, por favor. En consecuencia, en varios encuentros internacionales se criticó abiertamente el modelo de desarrollo dominante de los países industrializados y se avanzó en la búsqueda de modelos alternativos para la región que combatieran las desigualdades sociales de dicho desarrollo, a partir del reconocimiento de las características culturales, socioeconómicas y ecológicas de cada país. Ya para los años 90, las acciones de la EA llevadas a cabo en nuestra región tuvieron como resultado varios logros, pero también algunas debilidades que estamos tratando de superar. Uno de los logros fue la inserción de la educación ambiental en los diversos niveles de educación, básica, primaria y secundaria, y la ampliación del interés universitario. Por favor, pasa a la siguiente, por favor. Y otra más. Bien, pero a pesar de los diferentes esfuerzos en torno a la educación ambiental, aún existen
Desaciertos como el escaso impacto en las acciones educativas, la baja calidad de las propuestas en la educación formal, la poca preparación del profesorado en la temática, la permanencia de un monopolio educativo en el tema, la fragmentación del conocimiento en las universidades y la cerrada oposición a abrirse a un verdadero cambio de paradigmas. Pasamos a la siguiente. En la actualidad, las tareas que aborda la educación ambiental latinoamericana son múltiples y buscan fortalecer compromisos de cambio junto con las necesidades de apertura a las diferentes expresiones de la vida y de la cultura de los diversos pueblos que configuran nuestra región. El primer paso ya está dado, pero hay mucho por hacer aún. Y a modo personal, hoy tenemos una gran oportunidad de lograr el cambio que necesitamos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, hasta aquí educación. Hasta aquí hemos visto por separado al medio ambiente desde una perspectiva legal y educativa, partiendo de fuentes internacionales, ya que quise prepararlo de esta manera, siendo que esto va dirigido a un público diverso en naciones y culturas, como lo dije al principio de todo, y porque sin proyectos y consecuente legislación que el Estado sancione, no hay educación, y por lo tanto no hay educación ambiental tampoco. Y esa educación ambiental creo que hoy es esencialmente necesaria que se lleve, que se tome en serio, porque ya existe, para el conocimiento y sobre todo para aprender a vivir mejor en un ambiente sano y sustentable. Porque es mi derecho, no solo como ciudadano o ciudadana de una nación, sino y primero como ser humano. Vivimos en el mundo, vivimos en esta casa común, como le indica el Santo Padre en su encíclica Laudato Si, si alguno lo conoce. Por lo tanto, podemos decir que si queremos generar un verdadero cambio y mejora ambiental, necesitamos del derecho y de la educación en su conjunto. Si no, no es posible. Pasamos a la siguiente filmina. A modo de ejemplo, quiero compartir que desde mi trabajo investigativo desde hace casi 2 años más o menos, nos propusimos generar un cambio de paradigma en la educación ambiental, ya que creemos que de ahí empieza todo, ¿no? Desde la formación profesional y docente, que es donde creemos que se origina justamente el inconveniente. Ahora bien, sí, se estarán preguntando, ¿cómo se traduce todo lo expuesto hasta acá, hasta el momento, digamos, con el medio ambiente, con que el medio ambiente sea un tema de interés en la mesa familiar o en cada familia? Bueno, que en definitiva es el objetivo de esta exposición, de esta expo. Bueno, es casi como matemático. Y si bien soy abogada, por muchas circunstancias de la vida, estoy rodeada de ingenieros, entonces como que estoy acostumbrada a hablar un poco en matemático, nada que ver a lo que pueden hacer ellos, pero estoy acostumbrada. Para mí es así, es derecho ambiental más educación igual a mesa ambiental. Como un juego de palabras, pero es lo que realmente pienso. En donde cada integrante de esa mesa, sobre todo los chicos quienes aprenden de los grandes, formen conciencia y por lo tanto una cultura sustentable en pos de nuestro medio ambiente y por lo tanto de la humanidad. No sé si lograremos grandes cosas, pero con hacer pequeñas cosas también se logran cosas grandes, como un trabalenguas. Pasamos al siguiente punto, al siguiente femina. Por último, atendiendo brevemente el tema pandemia, en lo personal no sé si hay alguna relación entre daño ambiental, el daño ambiental que existe hace tiempo, y esta pesadilla que estamos viviendo. Pero el mundo hace tiempo que está dando señales de todo tipo, y creo que en lo profundo que esta es la señal más dura de los últimos tiempos. Incluso necesaria, mal me pese y desee, creo que deseamos todos que pronto termine. Y para todos los órdenes de la vida es así. Entonces, desde mi humilde lugar y desde este espacio, aprovecho para decir que, valga la redundancia, no desaprovechemos esta oportunidad, esta señal que nos da el mundo para al menos mejorarlo y así mejorar nosotros y nuestra calidad de vida. De nosotros depende. Pasamos a la siguiente filmina. A la anterior, perdóname. Como conclusión, quise cerrar con una frase que dice que, bueno, que cuando empecemos a cuidar al mundo como nuestra casa, entenderemos que nuestra casa es el mundo. Y ahora sí, pasamos a la siguiente. Gracias a todos por escucharme
Gracias infinitas a Green Women, a Steph por la convocatoria. Fue un honor y es un orgullo, de verdad un placer poder hacerlo. No solo porque trabajo con el tema, sino porque me parece realmente todo lo que digo es lo que pienso. Y bueno, toda oportunidad para mí siempre es bienvenida si podemos hacer algo bueno. Si querés pasar a la siguiente filmina, donde están mis contactos, si alguno lo requiere. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición. Espero que les haya gustado y servido. Gracias. Gracias, gracias Lucía. Te quiero felicitar porque es un gran aporte y además es un tema muy importante y aparte yo lo vería como un tema delicado también, ¿no? Porque es algo que, como tú dijiste, desde los años 70, perdón, se ha luchado, o sea, se está luchando con este cambio de pensar, tener más conciencia con el medio ambiente, de cambiar el tema y el concepto de la percepción con el cuidado del medio ambiente. No nos olvidemos que en los años 70, 80 se venía el tema del consumismo, ¿no? En los años 90 ya era como el postconsumismo y ahora estamos como en este tema de vivir, o sea, de ver todas nuestras acciones del pasado, ¿no? Que no hemos visto. Y creo que es un tema muy importante ahora empezar a hablar este tema de la educación ambiental. Aquí, por ejemplo, en Colombia, desde 1992, ha ido un proceso donde estaban promoviendo para que se haga el tema de la materia de educación ambiental en los colegios, ¿no? Que ya estaríamos hablando de que los niños tengan una materia muy aparte de las materias normales que tomen, pero que se les explique lo que es el tema de educación ambiental. Entonces, sí, es muy interesante lo que tú has expuesto y felicidades, ¿no? Porque es una percepción que también la vemos desde Argentina. Y sí, yo recuerdo también en la historia con el tema de las dictaduras, los años 70, 80, que han sido épocas bien difíciles en Argentina y también ha sido casi en parte de Latinoamérica, ¿no? No sé si alguien de la audiencia tiene preguntas. Yo. Dale, bueno, antes que nada, felicito a Lucía. Tocó temas muy importantes, bueno, tópicos dentro del tema de la educación ambiental. Creo que podemos retomar el aspecto de la contrahegemonía en la educación, ¿no? Cuando ella me mencionaba a Freire, pues es precisamente eso, ¿no? Que no tengamos una educación bancaria, depositaria, para quienes la van a recibir. Y bueno, yo considero que en la actualidad todavía estamos con un rezago en ese punto, sobre todo en materia ambiental, y de ahí nos vamos a brincar pues a la diapositiva en la que Lucía nos exponía los problemas, ¿no? A los que se enfrenta la educación ambiental, por ejemplo, y uno de ellos, que está implícito en lo que ella mencionó, es que es una concepción parcial de lo que es la materia ambiental, ¿no? Tenemos que, si bien la educación ambiental ya no puede ser parcial, tenemos que, no sé, recurrir a mismas teorías que se hablan dentro del, por ejemplo, del derecho ambiental. Tiene que ser sistémica, tenemos que atender a la complejidad, y todo lo que implica hablar de ambiente, ¿no? Que no solo es los recursos naturales, no solo son los ecosistemas, no solo es la biodiversidad, son las relaciones que hay entre estos subsistemas de lo que es el ambiente, ¿no? Entonces vamos a encontrar cultura, vamos a encontrar sociedad, vamos a encontrar derechos, ¿no? Y en derechos, pues sí tenemos muy desarrollado ese aspecto del acceso a la información en materia ambiental, que se está discutiendo mucho. Ya tenemos un acuerdo regional pendiente de que sea ratificado. Y entonces, de ahí podemos retomar esta parte de la educación ambiental. Tenemos un derecho como tal, no solo a la información, también a la educación ambiental.
Sí, pero ¿de qué manera? Entonces debe ser integral y debe ser sobre todo, pues yo creo que asertiva, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los problemas que nos comentó Lucía pues es esta parte de que está monopolizado, ¿no? Hay un monopolio de la materia, y eso yo creo que no me va a dejar mentir Lucía, con sus estudios de posgrado, yo creo que hubo algún momento en el que pasó, o desde o desde el grado y el pregrado. Entonces, No, no hice posgrado, todavía no hice posgrado. Ok, todavía no hice. Bueno, pero respecto al monopolio no quise dar nombres, preferí dejarlo ahí. No, dejémoslo así, porque sí, la lista es muy larga. Dejémoslo así, porque sí. No nos va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Pero creo que dentro de lo que es el paradigma como tal ambiental, creo que estamos también en una etapa de transición en este tópico de la educación ambiental. ¿Por qué? Porque hoy es obsoleto la persona que se guarda la información, que no la comparte, que cierra el círculo. Lo de hoy ves a profesores muy humanos, muy, no sé cómo decirlo, muy decentes, muy tranquilos, comparten todo. De ahí sí puedo dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay profesores que escriben, publican, y ahí está a disposición. Y creo que así debería de ser, que todos tengamos esa disposición de compartir el conocimiento para que podamos tener una educación ambiental efectiva, ¿no? Y sea solidaria, sobre todo, y equitativa, o sea, que sea igual para todos, para que todas las personas puedan conocer cuál es la problemática ambiental. Perdóname. Adelante. No, respecto a lo que decías antes de... se me fue. Que está como que no... como que no hay, digamos... Estefa hablaba más que nada del tema de la materia, medio ambiente y demás. Nosotros cuando empezamos y eso que doy clases, pero no lo sabía igualmente, cuando empezamos a ver el tema de cómo es la educación ambiental en nuestro país y demás, estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando empezamos a ver, claro, pensamos que directamente no existía, pero en realidad sí existe. Pasa que no, por lo menos acá no vemos que no está bien aplicada del todo, porque en realidad no está como materia, que era lo que personalmente me hubiera gustado a mí, pero sí está inmerso en materias relacionadas a otras temáticas que, por ejemplo, no sé, por decir cualquier cosa, salud y adolescencia, por decir un ejemplo, o tipos de materias así. Está como digamos, en la currícula anual, digamos, como transversal. Ahí está, esa es la palabra. Pero yo insisto igualmente que debería ser como una materia aparte, en este momento por lo menos, ¿no? Y por una generación o dos, como materia aparte, para estudiar de lleno y únicamente eso. Pero estudiarlo no para que el chico, el nene o el adolescente memorice y repita, sino como una fuente de conocimiento más y lo pueda llevar a la práctica en su vida, no solamente como una prueba de examen. Pero bueno, si ya está, bueno, un paso menos. El tema sería buscar el cambio de alguna manera en cómo aplicarlo de la mejor manera posible, no valga la redundancia. Desde lo que es la docencia, desde los docentes, los profesionales, en la universidad también, no solamente en las escuelas y demás, talleres, cursos y demás, hasta llegar, como digo yo, a la mesa familiar, que sea de interés para las familias. Bueno, en sí, desde mi punto de vista, de opinión con el tema de materia de educación ambiental en las escuelas,
Yo creo que ahí ya sería como, claro, como tú dices, no es que o sea, los niños memoricen, ¿no? O sea, memoricen qué es biodiversidad, qué es naturaleza, qué es aire, contaminación y Para eso demás, otras ¿no? ciencias naturales. Yo creo que ahí sería como empezar a educar al niño desde un punto de vista de dar valor, porque creo que eso es lo que nos ha faltado incluso yo pienso hasta en la política o sea, en el derecho ambiental, de dar valor a cada materia de la cual estamos explotando, si me doy a entender. Porque claro, como tú dices, está disperso en varios ámbitos el tema de medio ambiente y demás, ¿no? Entonces, en el caso de educación ambiental para los niños, yo creo que ahí sería como mostrar la importancia que tiene el crecimiento de la biodiversidad, la importancia que tiene una materia prima, la importancia que es de que esa materia o ese ser vivo, por decirte, ¿no? Tiene un ciclo de vida, o lo que tú estás haciendo y lo que tú estás generando tiene un ciclo de vida también, donde tú puedes utilizar, valorar las cosas. No sé si me dejo entender también ahí. Sí, Entonces, claro, claro. como dice Javier, es un tema de transición, porque recién ahorita estamos empezando a dar valor a las cosas, dar valor a lo que nosotros hemos generado, dar valor a lo que nosotros hemos consumido, hemos comprado, hemos hecho y de dónde viene, ¿no? Estamos comenzando la transición de dar valor del origen de eso también. Entonces, sí, No, habría que ver concuerdo, eso concuerdo. también. Habría que ver eso también, cuál es el enfoque que se le da de materia de educación ambiental en las escuelas. Y yo creo que desde ahí parte un punto muy importante, ¿no? Porque si un niño en la escuela está aprendiendo lo que es educación ambiental, cómo se maneja, cómo se toma conciencia, de por sí ya lleva a la casa el tema de educación Exacto. ambiental, para que A el eso me papá refería. y el papá, Exactamente. tú sabes que cuando eres papá, bueno, yo no soy mamá, pero tú eres mamá, creo que Sí. los niños vienen sin manual, ¿cierto? Entonces, Es lo único que no te puedes preparar nunca. entonces ahí los niños entran con un papel bien, bien especial, ¿no? Vienen con ese manual extra de, mira, esto es en la escuela lo que se ve, mira, ¿por qué no haces esto? Entonces ahí creo que también es una buena idea. Claro, a eso nos referimos nosotros con esto de llevar la educación, digamos, no la educación solo, sino el tema medio ambiente a la mesa, la familia, porque o sea, partiendo de los lugares de enseñanza, como son las escuelas, el chico lo lleva a su casa y esa familia que tiene lo lleva a otras personas, a otras familias, y es como una cadena que se va armando, como pasó y pasa con otros temas que he mencionado antes también. No sería difícil. El tema es tomar la decisión, pero igualmente no todo tampoco hay que verlo en forma negativa, porque así como mencioné cuando hablaba de la parte educativa, lo que se logró y lo que no se logró, también hay que ver que si bien se sigue dándole poca importancia, más en este tiempo que todo el mundo es COVID, en este momento todo es COVID, igualmente a comparación, si yo tengo que comparar, no sé, cuando era chica, adolescente, años atrás, tengo 30 años yo, y si tengo que comparar, no sé, 15 años atrás, nada que ver a lo que hoy, a cómo hoy se habla y se trata y se intenta abordar estos temas y hacer algo por ellos. O sea, hay como que el cambio se está dando, pero muy paulatinamente. Y claro, se perdió tanto tiempo que en realidad tendría que acelerarse un poco por todo el tiempo que se perdió y por las cosas que pueden suceder mismo hoy, que suceden o pueden suceder más adelante en un mediano plazo, corto plazo. Así que bueno, sí, concuerdo plenamente con vos. Y yo tenía una pregunta, me había olvidado, ya se me ¿Me vino. querés preguntar algo, no? Sí, yo tenía una pregunta, Lu. Cuando todos me pregunten, o dijiste, bueno, nadie la pregunta, le pregunto yo. Está bien. Yo quería preguntarte, igual Javier igual puede responder, ¿cómo es el movimiento activista con el tema de protección
al medio ambiente o sea, a nivel social, cuando, digamos, por ejemplo, en México es el tema del Tren Maya, ¿no? La controversia de que va a pasar el Tren Maya y estás como destruyendo ciertas áreas que son del medio ambiente. ¿Cómo la gente lo toma ese tema de las leyes? Y en Argentina, ¿cómo toman ese tema también? No sé qué proyecto hay importante en Argentina o cómo son el activismo del tema del medio ambiente y de acuerdo a sus normas. Si hay gente que habla de las normas y de las leyes del medio ambiente. Javier, si querés empezar, después sigo yo. Hasta que mecanice. Okay. Así me acuerdo. Está bien. Bueno, van a hablar siempre. Creo que para que hablemos de leyes de medio ambiente y de esta información, tenemos que regresarnos otra vez a qué pasa en los 70 y otra vez retomar esta postura, este modelo del desarrollo sostenible, porque si bien se divide en tres ejes y uno es el económico, es al que se le ha dado importancia y más peso, ¿no? Y entonces esto es lo que se escucha en las personas, o sea, sí hay personas que piden que se paren este tipo de proyectos, que se mejoren las leyes, que se declaren inclusive leyes que sean inconstitucionales para que ya no se sigan ejecutando. ¿Por qué? Porque no cumplen con esa función que es del derecho ambiental, ¿no? Que es un derecho preventivo, ¿no? Como, y ahí tenemos pues principios, ¿no? Principio de prevención y principio de precaución, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que es todo lo contrario. O sea, a lo que se le da prioridad es desarrollo y economía. Pero ¿por qué? Por encima del aspecto social y del aspecto ambiental. Y yo creo que ese es el problema que también hemos tenido con esta situación en general, porque no está equilibrado el modelo del desarrollo sostenible, primero por esta situación, ¿no? Ahora, sí hay muchos grupos de lucha, inclusive, pues yo les podría compartir un poco de experiencias de las personas con las que he trabajado. ¿Y qué tenemos? Que no tienen voz, ¿no? No hay voz. Las personas que están siendo afectadas por los conflictos socioambientales no tienen voz. Pero ¿quién sí tiene voz? Tiene voz la economía, la industria, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este problema que estamos viviendo de la pandemia y del confinamiento, ¿a qué se le da prioridad? Al desarrollo económico, y se pretenden hacer más laxas las leyes o que no se cumplan para poder impulsar la industria y sobre todo el extractivismo, ¿no? Por ejemplo, ya en el caso concreto del tren, ¿qué tenemos? Del Tren Maya, hay mucha desinformación de si se cumplió o no se cumplió, por ejemplo, con la evaluación y la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Y muchas declaraciones que hacen las autoridades, y que también ese es un problema, porque muchas veces ellos emiten posturas y no están informados. Y esto también crea una cadena de desinformación muy grave que va a generar información falsa y es la que va a llegar a las personas que están, ahora sí que podremos decir que hasta abajo de esa cadena de información, de ese ciclo, no van a saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces aquí yo creo que la investigación es muy importante, porque si no hubiera personas que son activistas que se dedican a investigar, no le puedes hacer llegar a las personas que se interesen por el tema un verdadero conocimiento de lo que está pasando, de la realidad, ¿no? Hay muchos conflictos que no son visibilizados, pasan desapercibidos. No solo es el tema del tren, tenemos problemas con muy graves de contaminaciones de ríos, el uso de los agroquímicos, todo este tipo de cosas. O sea, hasta que no
hasta que una persona que es especializada en el tema no se junta, no hay una red y no empiezan a alzar la voz, no empiezas a visibilizar el tema. ¿Por qué? Porque si no, lo dejas pasar de largo, ¿no? Y esa es una situación que es grave en esto, ¿no? Y en cuanto al activismo, creo que las personas que lo hacen aportan, ¿no? Si bien a la información, porque si no estuvieran ellos dentro de esta cadena de información y de conocimiento, realmente no sabríamos cómo nos estaría llegando, ¿no? O cómo lo estaríamos percibiendo, cómo lo estaríamos adquiriendo, ¿no? Entonces, pues, digo, realmente no sé qué más les pueda decir respecto del tema. No, te escuchaba. Ahí te ayudo. No, te escuchaba y es casi como ocurre acá. Igualmente, cada país con sus particularidades, ¿no? Acá, Steph, respondiendo a tu pregunta, ocurren cosas, se lucha por esas cosas que pasan, pero no trascienden, que es lo que decía Javier. Y en el fondo es como que pasa o se soluciona, pero no se da a conocer y vuelven a haber otros problemas en otras partes del país y como que, bueno, es como que cada uno, esto es un país grande y lamentablemente acá tenemos el problema siempre que somos Argentina, pero lamentablemente es como que si no pasa en Buenos Aires, no pasó. Y lamentablemente es así. Es como que es Buenos Aires y el resto. O como decimos acá, Argentina termina en la General Paz, que es la avenida que divide el capital de provincia dentro de provincia de Buenos Aires, ni siquiera con otras. Pero bueno, y acá es en todo el país, pero más que nada en Buenos Aires se visibiliza otro tipo de problemas que son también sumamente importantes, que se han tratado, se tratan o se siguen tratando, como los que mencioné al principio de la exposición, que aborto, ideología de género, educación sexual integral, bueno, y tantas otras, desigualdad entre hombres y mujeres, en lo laboral especialmente, que tiene toda la importancia, pero es como que acá es donde más se visibiliza, con marchas, con competiciones, con proyectos, con difusiones de todo tipo, desde no solo personas, digamos, de ciudadanos de todos los días, vecinos de todos los días, sino que vemos en la calle, perdón, todos los días, sino incluso actores, actrices, gente del medio y demás. Pero bueno, o sea, ocurre todo acá y como la mayoría de las cosas ocurren acá, entonces se visibiliza. Pero en lo que es medio ambiente, donde más creo yo que ocurren las cosas es en las provincias, en el interior del país, como decimos nosotros, en el sur sobre todo, pero queda ahí, o sea, es como una noticia más. Y está bueno si se solucionó el problema que puede ser una represa, un árbol, un parque, puede ser que pasan cosas, se lucha, la gente de la zona lucha y funciona, pero queda ahí. Entonces es como que como no ocurre en Buenos Aires, es como que quedó ahí y pasó. Entonces, por eso tenemos que cada uno desde su lugar, desde lo que puede, ¿no? Siempre que le interese y pueda poner su granito de arena, como digo. Y bueno, pero como dice Javier también, hasta que no se junte un grupo grande y en cada país, ¿no? En cada región del mundo, no se conforme de esa manera, como que no va a trascender. Pero bueno, como siempre digo, yo soy una persona que siempre trata de ver el vaso medio lleno, y estamos a tiempo, seguimos estando a tiempo a pesar de todo, como decía antes, se están dando los cambios, de a poquito, muy paulatinamente, pero se está dando. Peor es si no, esto mismo que estamos haciendo es un cambio, es tratar de trascender, es tratar, por más que seamos, no sé,
éramos 9, ahora son 7, 6, no importa, 9, 10 personas, 5 personas, como hablamos con mis colegas, con uno de ellos especialmente, con el que más trabajo en estos temas, que se llama Pablo. Aunque sea el mínimo aporte, si genera un cambio en el otro, ya hiciste algo. Por eso al último decía, ¿no? Grandes cosas, capaz que no, pero pequeñas cosas que en el futuro, en lo inmediato, genere grandes cambios. Entonces, bueno, para eso estamos. Y bueno, y creo que es el momento y es nuestro momento para hacerlo. Si no lo aprovechamos, estaríamos cometiendo los mismos errores que la gente de los 60, 70, 80, todo lo que veníamos hablando antes. Sí. No importa, somos poquitos, el cambio será poquito, pero bueno, si no empezamos es como que es peor, ¿no? Hay que empezar, de alguna manera hay que empezar. Sí, y una cosa que podría adherir, o sea, viéndolo de una manera entre como latinoamericanos, es que Perdón, ¿te también... respondí a la pregunta? Sí, me respondiste porque en realidad también era un acople, ¿no? De cómo se ve en distintos países de esta visión del activismo ambiental o si se hace algo, si las personas se levantan y están conscientes, saben qué es lo que pasa. Pero yo lo que podría adherir, más bien gracias Lu y Javier por responder, es que también nos vincula nuestro tema cultural porque, claro, somos distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia hay los aymaras, en México están los mayas también. Yo creo que también es rescatar desde la cultura de cómo nuestros antepasados valoraban la naturaleza. Y ahí también es cómo nos vamos relacionando, ¿no? Con eso, ¿no? Engranando el tema de medio ambiente, la protección del medio ambiente, de los seres vivos que hay, con las raíces de nuestros orígenes, ¿no? Y eso es lo que nos hace también a nosotros diferentes y nos hace también pensar mucho más sobre a dónde estamos yendo y a dónde queremos llegar, ya sea como continente o ya sea independiente, ¿no? O sea, son diferentes cosas también y la cultura también es importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en Bolivia los aymaras tenían la economía circular ya, o sea, no se llamaba economía circular en esas épocas, pero se hacía un tipo de economía circular donde se movía, ¿no? Se movían el tema de la producción, de las cosechas, eran diferentes, se compartían los insumos, se valoraba la tierra, se la veneraba, se la bendecía, se hacía sus rituales específicos, ¿no? A la Pachamama. Y creo que eso nos queda a nosotros porque todavía lo tenemos presente. Y eso es un punto a favor de nosotros, de tomar más conciencia y ser más conscientes con el tema de la educación ambiental, porque si no, nos vamos a dejar comer por el tema que dice Javier, que la economía pesa mucho más. O sea, la gente está más interesada en el dinero, en exprimir las materias primas sin ver una sostenibilidad, ¿no? Sin equilibrar ese desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que también es partir de ese punto desde nuestra cultura, ¿no? De ver hacia atrás y ver cómo se manejaban también ellos, ¿no? O sea, es interesante también adherir a eso. No sé si en la audiencia bueno, alguien si nos tiene... ponemos a pensar, sí, estamos Sí, yo quería aportar algo. ¿Me escuchan? Sí, José, sí. Dale. Mucho gusto. Me presento. Mi nombre es José Ortiz, soy de Ecuador. Pues estudio biología, estoy en tercer semestre y resulta que me pareció muy importante la charla sobre el derecho ambiental, ya que aquí en el Ecuador, específicamente en la provincia del Oro, hay, no específicamente, sino en otras provincias también, pero me enfoco a la provincia del Oro, ya que ahí hay grandes cantidades de minas que explotan porque extraen oro. Y a lo que estaba escuchando todos ustedes, pues realmente aquí en Ecuador no existe mucho movimiento de personas que digan no a la contaminación, no a la explotación, no hay nada. Entonces,
sí es un pesar aquí en ese sentido, aquí en el Ecuador, ya que contaminan los ríos, a las personas también. Y de hecho me agradó mucho este tema, ya que justo hoy día estaba rindiendo un examen y me llamó mucho la atención de un artículo que sacó aquí el Ecuador, que era un principio y decía quien la hace la paga. Y decía que si tú contaminas el ambiente, tú tienes que pagar. Puede ser con un salario mínimo, años de cárcel y cosas así. Exacto. También tiene consecuencias, ya que la gente, como decía usted, no sé cómo se llama, Lucía. la chica, la de Colombia, la de Ah, Medellín, Sí, sí, Steph. decía que también hay ¿cómo es? Una circular, ¿cómo es? Se me fue el Eh, nombre, diablos. economía circular. Economía circular, ya, economía circular. Aquí antiguamente hacían el trueque, pero eso se fue haciendo un poco más que el trueque, dando dinero a cambio. Y antes pesaba más, como decía el otro muchacho, la economía. Entonces estamos más dañando como le digo, nuestro ambiente por la economía. Aquí en el Ecuador hay tribus, por ejemplo, los quichuas, los shuar, los ashuar, y otras etnias que hay aquí en el Ecuador, este, em, para identificar a un líder quichua, la gente cogía y mataba a especies. Por ejemplo, una de ellas es el tucán. Le cortaban el pico y le ponían al líder. Y eso significaba una jerarquía. Entonces, me pareció muy interesante esta clase. Eso quería decir nada más. Ah, gracias, me José. alegro. Sí, Y, dime, dale, Lu. no, iba a agregar antes me olvidé, a respondiendo a tu pregunta, Steph, y gracias, ¿cómo te llamas? José, por tus palabras. Acá hay legislación también, por suerte hay legislación, así como hay gente que lucha, también hay legislación. Lo que sí está muy, digamos, como atrasada, obsoleta, eso sí, desactualizada. Pero tenemos legislación, tenemos jurisprudencia, como decimos acá, fallos, pero bueno, falta. Hay que seguir trabajando. Era eso lo que quería acotar. Gracias, Lu. Bueno, Adrián Reyes dice buenas tardes a todos, gracias por este espacio de aprendizaje, gracias Adrián, que es desde México. Valeria Rojas, que escribió desde Facebook, dice concuerdo totalmente y la verdad siento que despertar esa conciencia es la clave para poder cambiar el chip de una vez en las personas y dejen de actuar individualmente o de una manera tan egoísta. Creo que en vez que se despierte esa conciencia, una vez que se despierte esa conciencia, ya habrá la oportunidad para poder llegar a actuar y palpar cambios. Me parece que la gente aún no se da cuenta del daño que le estamos haciendo al planeta, porque piensa que todo está perdido y simplemente se niega ya que nadie lo hace o creen que no van a poder impactar a gran escala. Gracias por la información, soy de Bolivia. Este tipo de conversaciones me hacen crecer y fortalecer mis esperanzas para poder cambiar mi actitud y la de mi entorno. Gracias, Valeria. Qué lindo. Sí, es cierto, es eso, ¿no? O sea, cambiar, porque si ahorita nos ponemos a pensar, se nos va a venir encima todo, ¿no? O sea, la educación ambiental ahorita está como dando sus pequeños pasos. Está viendo lo de la transición de las energías renovables que habla Javier en México. O sea, México ya nos está dando una visión de lo que bueno, está pasando. todo Y lo que es sustentabilidad. tema de la bioenergía también, ¿no? O sea, yo he leído artículos que en Argentina están promoviendo mucho el tema de la bioeconomía, el movimiento de masa. Y ahí también hay muchas cosas por cambiar, ¿no? En el tema de los derechos ambientales, en el tema de derecho.
Sí, no, te lo digo porque en mi carrera, cuando estudié, por eso me gustaría en algún momento poder hacer una diplomatura o posgrado o curso que me especialice un poco más, porque es muy básico y es muy, digamos, antiguo, por no decir otra cosa, lo que se ve. Pero hablando un poco de lo que mencionabas antes, todo lo que es sustentabilidad, también acá hay países súper recontra desarrollados en el tema, pero acá también se está generando de a poco, como pasa con la educación, todo lo que es reciclado, capaz que dentro de todas las cosas es lo que más se concientizó y está concientizada la sociedad. En todos los espacios públicos o casi todos los espacios públicos hay tachos de basura, incluso en las universidades, en todos lados, tachos de basura divididos por qué residuos se tiene que tirar en cada uno, y así diferentes cosas, falta igualmente. Pero dentro de todo creo que entre lo que es educación, leyes, sustentabilidad, todo lo que es reciclaje es lo que más está desarrollado y concientizado acá. Falta igualmente. Y de lo demás falta mucho más. Pero bueno, es como que, por eso, es tratar de ver, si vemos el vaso medio lleno, no nos vamos a rendir y vamos a continuar. Y sin darnos cuenta, el cambio se va a generar. Si decimos no pasa nada, siempre lo mismo, no hay cambio, qué sé yo, bueno, no, si nos volvemos para atrás nosotros, se vuelve para atrás el resto. Es como decimos acá, seguir insistiendo, no me acuerdo ahora de la frase cómo es, pero en traducido es insistir. El que no llora no mama, ahí está, ese es nuestro dicho. El que no llora no mama, traducir no mama quiere decir insistir, seguir, continuar, ser perseverante. Sí, es cierto. Gracias, Luz. Dale, Javier, ya que levantaste mano. Bien, sí, pues es un camino que todavía es largo, porque creo que apenas vamos empezando, por ejemplo, retomando de lo que nos decía José. Pues, el caso de Ecuador es muy particular. En 2008, con la Constitución de Montecristi, ellos reconocen a nivel constitucional los derechos de la naturaleza. Y el concepto andino de la Pachamama, ¿no? Lo integran con el buen vivir en la Constitución. ¿Y qué pasa? Tardaron 3 años para poder exigir ante un tribunal un caso sobre derechos de la naturaleza. Y apenas creo que hay un caso, no recuerdo ahorita el nombre, pero tiene que ver con un ecosistema de bosque, que es el que se está considerando como que el más importante que se va a resolver ahorita en Ecuador, ¿no? Entonces ya son 12 años, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Pues muchos casos, la Corte los desechan porque por cuestiones de fondo, ¿no? Entonces, se quedaron ahí, pareciera que se quedaron ahí, como que van a duras penas arrancando los derechos de la naturaleza, pero todavía hay mucho debate entre ese cambio de conciencia, ¿no? De pasar del antropocentrismo al ecocentrismo, al biocentrismo, esta capacidad de valorar, ¿no? Lo que no es humano, por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué tenemos nuevo ahora? ¿No? Como les digo, por parte de la investigación, si nosotros podemos buscar en la página de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, llevan años trabajando un concepto que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que lo tiene adoptado el sistema internacional de manera parcial en los programas de Naciones Unidas, ¿no? Y apenas esta semana se empieza a formalizar como un estándar internacional, ¿no? Y es muy padre si lo quieren revisar. ¿Por qué? Porque no solamente nos da un contexto de buscar soluciones basadas en la naturaleza para el ámbito que no sea urbano, también lo incluye, ¿no? Entonces tenemos que ampliar
también tenemos que ampliar un poquito más la visión, ya que cuando hablamos de ambiente no solo es el problema del río, el problema del bosque, las minas, tenemos que pensar en todo lo natural que se encuentra en todos los aspectos del día a día, ¿no? Y por ejemplo, creo que la situación de estas metas, de los objetivos del desarrollo sostenible, la sustentabilidad, sí hablamos muchas veces de la cuestión pues verde, de las prácticas limpias, pero realmente muchas veces tienen un costo mayor, que no es un costo económico, que no es un costo ambiental y es un costo social. Muchas personas se ven despojadas de sus territorios y en este caso los más afectados son las zonas rurales y las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque donde ellos se encuentran están los recursos, ¿no? Y es ahí donde va la minería, es donde van los generadores eólicos, donde va el fracking, todo esto, ¿no? Entonces también tenemos que darle también la vuelta de cuál es el costo y buscar una manera en la que los impactos, tanto sociales, y a los ecosistemas sean menores, ¿no? En medida de lo posible. Y creo que aquí puedo hablar de algo que se llama la compensación, ¿no? Que se maneja en materia ambiental. La compensación debe ser integral, no solo para el ecosistema, también para las personas que están ahí en el ecosistema porque son parte de la naturaleza, ¿no? Y debe ser equitativa, nunca va a poder ser igual, nunca va a ser poder igual un modelo de compensación, pero sí puede ser equitativo y buscar que se dé en la mejor manera posible y en las condiciones en las que se encontraba antes de la actividad antropogénica, ¿no? Por ejemplo. Y pues, no sé, pues los invito a que estén buscando más de estas cosas, que vayamos a ver qué pasa en otra parte, que sí visibilicemos esos conflictos, esos problemas, ¿no? Eso es muy, muy importante, que no los dejemos de lado. Siempre que hablemos del tema, tener todo presente, todos estos elementos. Respecto al resarcimiento, es uno de los principios en la exposición y antes lo había mencionado. No me acuerdo quién de ustedes dos, y ahora me acordé que respecto a eso, obviamente estoy más que de acuerdo, pero creo que no debería centrarse ese principio que conocemos como tal en lo económico solamente, sino en que sea una reparación integral, como decís vos, Javier, porque hay veces, hay daños, muchas veces, como abogado, como lo sabrás muy bien, que hay daños que no se pueden, digamos, reparar por más monto, o quien fuere. Entonces, es como que, obviamente, la responsabilidad económica tiene que estar, pero también tiene que haber una responsabilidad en el futuro, se debe dejar en las distintas legislaciones, que el reparo sea económico y social y ambiental, de la mejor manera posible, ¿no? Hay cosas que no se pueden volver para atrás, pero bueno, talaste todo este parque indiscriminadamente, sin permiso, o bueno. O con permiso, pero hizo un daño terrible a la zona. Bueno, pero también volver a otra. Eso es lo que pienso también que debería pasar. Javi, te agradezco todo.
Creo que se fue. Ahora sí, Javi, te agradezco todo, de verdad. Te cuento que estoy nervioso. Es mi primera vez participando en esto. Y de hecho, dijiste todo lo que yo tenía, o sea, tenía que decir, resumido. De hecho, lo que estamos ahorita aquí en Ecuador es esta que es la mano negra de Chevron, que ya creo que son 12 años o 16 años. ¿Qué más? Pues sí, aquí en el Ecuador es un poco de pesar de que no hay todavía esa educación ambiental, pues ya que en el 2008 se dio esto de la Constitución de Montecristi. Ya son 8, 10, casi como 12 años y todavía es como medio costoso tener esa educación. Pero te cuento que cuando yo tenía unos 8 años, la gente era viva, la fiesta, cogía, botaba la basura o sea, ¿cómo te digo? En el patio, afuera, era desordenada. Entonces ya con esta ley ya tú tranquilamente corres por Quito, vas por las calles y no ves ninguna basura, ¿no? Eso no. De hecho, gracias. Me sacaste un peso encima. Estoy un poco nervioso. Bien, gracias a ti, José, bienvenido. También creo que aquí entre presentes está la organización de Naturalmente Ecuador, que hace un trabajo excelente con el tema de la fauna silvestre, con el ingeniero Diego Narváez. Y sí, es cierto lo que dices, Lu, y eso que dices, Javier. Pienso que hay mucho por qué trabajar, mucho por qué integrar nuestros conceptos, términos. No quiero hacer como un comentario futurístico de cómo va a ser el post-COVID con el tema del medio ambiente y claro, como es impredecible qué es lo que va a pasar después, no sabemos si las empresas van a empezar a explotar más por querer regular su economía o si realmente les va a tocar esa conciencia de querer cambiar las cosas. Porque ahorita igual en mi mente, como ingeniera ambiental, entre mi cabeza, ¿qué vamos a hacer con tanta mascarilla y barbijo que estamos consumiendo ahora y con el tema de los deliveries de las comidas, ¿no? O sea, con tanto plástico que estamos generando ahora, no sé qué es lo que va a pasar, los guantes de látex. Entonces, sí, es mucho trabajo. Y también yo creo que ahora también es momento de mover porque ya como hemos hablado contigo, Lu, el tema de todo ahora va a ser el 50% va a ser de manera virtual y creo que mediante las charlas igual aquí de Green Woman es algo que estamos promoviendo. O sea, ahorita somos 9 en la sala, pero hay miles de personas que ven igual el video y comentan el video, ¿no? Sí, seguro. Es viernes a la noche, hay que entender. No, sí, hay que estar atentos porque es como digo respecto, ¿no? a la pandemia, no hay que pensar que el día o los días porque no hay un día que va a terminar, esto va a ser de a poco. El día que realmente ya no, digamos, no estemos con el barbijo y demás, no es que vamos a hacer como, no sé si alguien le gusta Los Simpsons, yo soy fanática, no va a ser como ese capítulo que están todos tomados de la mano y cantando, porque no va a pasar, lamentablemente no va a pasar, el ser humano va a seguir siendo como es, el malo va a seguir siendo más malo, el bueno va a seguir siendo bueno y más bueno. Pero al menos hay que aprender un poco de esto y o sea, algo nos tenemos que llevar de esto, no puede pasar desapercibido. Ahí sí perdería toda esperanza porque es inédito y todo esto que está pasando y es en todo el mundo y nos toca a todos, a cada persona, desde lo personal, desde la salud, desde lo económico y demás, desde lo afectivo. O sea, algo tiene que generar. Y por eso digo que es una gran oportunidad
Seguramente no sea la última, pero es una gran oportunidad. Y no hay que desaprovecharla, ya sea desde lo virtual o semi-virtual o no virtual, pero hay que aprovecharlo. Hay una frase famosa de Los Simpson que un amigo me dijo justo la semana atrás, cuando estaba Dime la que quieras, me sé los diálogos, así que... Creo que era en español un capítulo de Los Simpsons donde hablan de la oportunidad, o sea, en la crisis hay la oportunidad. La oportun crisis, exacto. ¿Ves cómo? No soy una enferma de Los Simpsons. Entonces creo que también entra la frase, sí. Bueno, exacto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más dentro de la audiencia. Yo me tendría que retirar. Sí. Estoy escuchando a mi hijo que no quiere estar más con el padre. Entonces, está empezando, mami, y lo estoy escuchando de acá. No sé si alguien más quiere hacer alguna acotación, una pregunta, si todo queda claro en las charlas, en esta charla también. Si no hay más que decir, pues no me queda más que agradecerte a ti, Lu, por esta gran exposición, esta gran charla de hoy día, viernes en la noche, que no es de rumba, sino es de concientizarnos. Y creo que es muy provechosa. Gracias, Javier, a ti desde México. Con él ya tenemos otras oportunidades, vamos a hablar mucho de otros temas también. Él tiene sorpresas para el mes de agosto. Tener otra vez a Javier en las charlas. Muchas gracias desde Ecuador, muchas gracias a la audiencia de Argentina. Mañana igual vamos a hablar de un tema muy importante que es justamente, se vincula con el tema de la educación ambiental, porque mi compañera la ingeniera Gabriela, desde Colombia y yo, hemos hecho una fase de un proyecto que tiene que ver con el reciclaje del papel para poblaciones de escasos recursos, ¿no? Para instituciones educativas donde ya el papel que se genere durante un año, digamos en este año o bueno, en los años futuros, se vuelva a reutilizar para el siguiente año, ¿no? O sea, para que los niños aprendan a reutilizar su papel, vuelvan a hacer el papel artesanal, puedan utilizarlo, porque si se dan cuenta en los colegios, lo que más inviertes es en el papel. Y los papás lo que más ponen plata es para el papel también, ¿no? Para los cuadernos y demás. Entonces nosotros estamos generando y vamos a hablar mañana sobre eso, que es economía circular y un negocio verde y que es muy provechoso también para este tiempo, para esta oportunidad después del post-COVID, ¿no? Porque Latinoamérica, obviamente, de lo que hemos estado avanzando poco a poco con el tema de la desigualdad y el tema de la crisis, vamos a estar retrocediendo por este tema, ¿no? ¿Y qué está pasando ahora? Ya estamos, sí. Entonces, muchas gracias a toda la audiencia, pues y... Gracias a ustedes. La verdad, un placer y un honor, cuando quieran. Gracias a ti, igual a ti, Javi, gracias, Lu, gracias, José, gracias, Adrián, gracias, Gabriela. Quiero agradecer a Naturalmente Ecuador también que nos ha estado apoyando. Y nos vemos mañana, sí, Adrián, nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y cuídense mucho. Y ya, nos vemos mañana. Chao. Saludos a todos, pásenla bien. Gracias, igual a ti. Chao. Hasta luego, pasen bien, fin de semana. Chao.